Continuamos con la explicación de la materia Derecho Penal Económico y nos corresponde hoy el tema 5 de la unidad 2, cuyo contenido es el siguiente: delitos que atentan contra la seguridad de los trabajadores en la empresa. Es necesario para la actividad económica, como es fácil pues deducir, la participación de los trabajadores, y para que la actividad laboral, la actividad de estos trabajadores se desarrolle en condiciones que les garanticen seguridad, pues se han dictado una serie de disposiciones. Incluso se prevén sanciones en los casos en que los patronos no cumplan con las normas de seguridad que tienden a proteger, a garantizar la vida y la salud del trabajador mientras desarrolla su actividad. Cuando se trata de violaciones graves de esa normativa, incluso se atribuye responsabilidad penal. Precisamente vamos a examinar los delitos pues, que están previstos en nuestra legislación que tienen que ver con esta materia. Específicamente vamos a examinar la ley orgánica. Voy a empezar de una vez a compartir pantalla. La ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente del trabajo, donde está, digamos, incluido esta materia. Esa ley aparece publicada, la actualmente vigente, en Gaceta Oficial 38.236 del 26 de julio del 2005. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Se abrevia, los abogados abreviamos como LOPSIMAT. Somos muy dados pues a estas cosas, ¿no? En primer lugar, para hacer un comentario de algunas disposiciones, vamos a referirnos al objeto de la ley que está señalado en el artículo 1. 6 numerales, pero principalmente quiero destacar el numeral 1. Objeto de la ley es establecer las instituciones, normas y lineamientos de las políticas y los órganos y entes que permitan garantizar a los trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, la reparación integral del daño sufrido y la promoción e incentivo al desarrollo de programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social. En el numeral 4, ya más claramente relacionado con nuestra materia, establecer las sanciones por el incumplimiento de la normativa. Y en el numeral 6, todavía más relacionado con lo que vamos a examinar, como objeto de la ley, regular la responsabilidad del empleador y de la empleadora y sus representantes ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional cuando existiere dolo o negligencia de su parte. ¿Ok? Estos son dentro de los objetivos de la ley, los principales relacionados con nuestra materia. De una vez vamos al título 8 de la ley, ya denominado de las responsabilidades y sanciones. En ese título 8, el primer artículo que conforma a su vez el capítulo 1, el único artículo del capítulo 1, normas generales, establece que tendrá responsabilidad tanto administrativa, penal o civil el empleador cuando incumpla las normativas en materia de seguridad laboral. Dice este artículo: el incumplimiento de los empleadores o empleadoras en materia de seguridad y salud en el trabajo dará lugar a responsabilidades administrativas, así como en su caso a responsabilidades penales y civiles derivadas de dicho incumplimiento. Es decir, claramente, además de la responsabilidad administrativa y la civil, responsabilidad penal del patrono. En el capítulo 2 de este mismo título, denominado de las infracciones, vamos a encontrar un amplio elenco de infracciones administrativas y civiles y sus sanciones. Artículo 117 hasta el 128. Infracciones administrativas. Precisamente la ley establece normativa de seguridad y precisamente también establece las diferentes infracciones a esas normativas de seguridad y las sanciones.
la gran mayoría, abrumadoramente en esta ley, son infracciones administrativas y de carácter civil, de carácter más que todo indemnizatorio, ¿no? Desde el punto de vista civil, derivado de los accidentes de trabajo, de las enfermedades que se le produzcan al trabajador como consecuencia de su actividad laboral. En todo caso, en estas disposiciones 117 a 128, capítulos 2 y 3 de este título 8 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. En el capítulo 4 de este título 8 que estamos haciendo referencia, capítulo 4, de las responsabilidades e indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional, ya más relacionado con nuestra materia. En el artículo 129 se ratifica esto de la responsabilidad del patrono, y en el importante, el segundo párrafo de este artículo 129, relacionado con lo que hemos visto en temas anteriores, de las acciones derivadas de lo regulado por este artículo, donde se establece este tipo de responsabilidades del patrono, de las acciones derivadas de lo regulado por este artículo, conocerán los tribunales de la Jurisdicción Especial del Trabajo, con excepción de las responsabilidades penales a que hubiere lugar, que serán juzgados por la jurisdicción competente en la materia. Claramente delimita las responsabilidades que va a tener el patrono. Por un lado, responsabilidad administrativa, que normalmente está a cargo del Ministerio del Trabajo y sus organismos que dependen, Inspectoría del Trabajo, este Instituto de Prevención en materia de salud y seguridad, el INSACEL. Y la responsabilidad civil a través de los tribunales laborales, y la responsabilidad penal, que como ustedes saben, va a ser dilucidada por los tribunales penales. ¿Okay? En el artículo 130 se establece indemnizaciones a los trabajadores y trabajadoras debido a accidentes laborales o a enfermedades, lo que llaman enfermedades ocupacionales, pero son indemnizaciones de naturaleza civil, ¿ok? Que por supuesto decidirá o se conocerá de estos problemas el tribunal laboral correspondiente. El artículo 131 ya directamente es el artículo que establece las responsabilidades penales. Vamos a hacer referencia después al final a dos artículos, no, dos disposiciones transitorias, incluso donde hay tipos penales, pero el tipo penal principal, esencial de esta materia de seguridad en el trabajo está previsto aquí en el artículo 131. El primer párrafo de ese artículo 131 que nos dice: en caso de muerte de un trabajador o trabajadora como consecuencia de violaciones graves o muy graves de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador o empleadora o su representante será sancionado con pena de prisión de 8 a 10 años. Este primer párrafo, ¿qué conducta sanciona? Ocasionar muerte del trabajador como consecuencia de violaciones graves o muy graves de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo. Ese incumplimiento grave o muy grave debe ser la causa directa de la muerte del trabajador. En los artículos que les habían mencionado de infracciones administrativas, infracciones de carácter administrativo, 117 a 127, se clasifican, por cierto, esas infracciones. Infracciones graves, perdón, infracciones menos graves, infracciones muy graves, ¿no? Esto tiene relación con las violaciones graves o muy graves de la normativa legal en materia de seguridad y salud. En todo caso, es el juez penal el que valorará, por supuesto, primero que la muerte del trabajador ha sido consecuencia directa de la omisión por parte del patrono o su representante en el cumplimiento de las normativas de seguridad. Por supuesto, obviamente tiene que tratarse de violaciones graves o muy graves, pero en todo caso que estén en relación directa con la muerte del trabajador. ¿Ok? Una infracción grave, menos grave, tantas que algún documento que el patrono no envió a la Inspectoría del Trabajo, al Instituto de Prevención de Salud y Seguridad Laboral, que depende también del Ministerio del Trabajo, que no lo entregó a tiempo, que no mandó la nómina completa, murió un trabajador, ¿hay alguna relación? Distinto.
el trabajador muere porque el patrono no cumplió con la normativa de seguridad, tratándose de un trabajador que su labor consistía en limpiar vidrios, la parte de afuera, los vidrios en edificios muy altos y no provee a los trabajadores de la seguridad necesaria, que si el arnés, que si la platabanda, estos aparatos pues, que ponen para que realicen su labor con mayor seguridad, sin casco, sin guantes, tantas cosas, y como consecuencia de eso, pues, porque estaba, no sé, a duras penas realizando su labor, cae al vacío y muere, evidentemente hay relación con la violación gravísima de una norma de seguridad, ¿verdad? Tomando en cuenta pues la naturaleza del trabajo que realizaba. Y así, para cada, por supuesto, para cada tipo de labor se prevén determinadas normas de seguridad, repito, dependiendo del riesgo más o menos grave que la actividad laboral pueda crear. El patrono está obligado a cumplir con esa normativa en garantizarle al trabajador que va a desarrollar su labor en condiciones óptimas de seguridad. Evitar a toda costa que se vea afectada su salud y, por supuesto, con mucha más razón, su vida. Entonces, esta es la conducta sancionada. El sujeto activo, dice el tipo penal, empleador o empleadora o su representante. El patrono, ¿verdad? Y su representante. Habría que ir a la legislación laboral, específicamente la ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras, como se llama ahora, ¿no? Ley orgánica del trabajo, pues, resumidamente. Allá se establece, por supuesto, quién es patrono, se establece quiénes son sus representantes, normalmente las personas naturales que intentan, que ejecutan, pues, cargos de dirección, de administración, en nombre del patrono, o dependientes, en todo caso, que obliguen al patrono. Por supuesto, como siempre, el sujeto activo, como para cualquier delito, debe ser la persona natural que aparezca vinculada objetiva y subjetivamente con el hecho. No, que usted es el presidente de esta empresa donde el trabajador murió y tiene que tratarse del representante del patrono. O el patrono directamente, pues si se trata de una persona natural, que está directamente relacionada con el asunto. ¿Okay? Sujeto pasivo, el trabajador. Tipo subjetivo. Es un delito culposo, en mi opinión, a pesar de lo confuso de la redacción. A pesar de lo confuso de la redacción del tipo penal, entiendo que se trata de un delito culposo. ¿Ok? No se trata de que el patrono dolosamente produjo la muerte del trabajador. Oye, no solamente, ok, estaba provisto pues el trabajador del arnés y la platabanda aquella, todo bien, todo con sus guantes, su casco, ¿no? Pero no sé, el patrono o su representante lo empujaron al vacío. Bueno, un momentico, eso es un homicidio doloso que no tiene nada que ver con esta ley, ¿ok? Se supone que aquí no hay dolo, no hay intención de causar la muerte del trabajador, sino que la muerte se produce como consecuencia de la violación, como consecuencia de omitir los deberes mínimos de cuidado, omitir normas de precaución. Esas normas de precaución, esos deberes de cuidado a lo que nos hemos referido, las normativas de seguridad en el trabajo. No solamente incluso que conste en una ley, en un reglamento, un instrumento jurídico, sino también hay muchas normas de sentido común. ¿Okay? Hay unas normas mínimas de seguridad. ¿Okay? Entonces, esto todo lo va a realizar el juez. Normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por eso creo que se trata de un delito culposo, repito, a pesar de lo confuso de la redacción. Algo para ratificar que se trata de un delito culposo. Fíjense, se supone que esta ley tiene, entre sus finalidades, como dijimos, garantizar la seguridad en el trabajo. Tiene como sujeto protegido principalmente el trabajador, por supuesto, ¿no? La idea es que el trabajador realice su actividad en condiciones óptimas. Okay. Vean que la pena que se le atribuye a este delito, en mi opinión culposo, 8 a 10 años. La pena para el homicidio culposo en el Código Penal, 6 meses a 5 años. Esta pena es mucho mayor. ¿Ok? Pero la pena para el homicidio doloso en el Código Penal, el homicidio simple, 12 a 18 años.
mucho mayor que esto, ¿verdad? Aquí el término medio es 9, el homicidio simple el término medio es 15. Evidentemente, eso también nos ayuda. Bueno, lógicamente no puede tratarse de un homicidio doloso, repito, aunque es medio confusa la redacción, ¿verdad? Pudo el legislador ser más claro en esto, ¿verdad? Esta ley, la anterior LOXIMAC, que estaba redactado el tipo penal de una manera distinta, tenía el mismo problema en este aspecto. No se entendía claramente, incluso en la práctica, uno a veces conseguía casos de tribunales penales, no, mire, se exigía que dolo, o pretendían entonces aplicar preferentemente código penal, porque era un dolo. Eso depende del caso concreto, pero este tipo penal es culposo. Lo ratifico tomando en cuenta la pena. Vean que la pena del culposo en el Código Penal es mucho menor. Por supuesto, en este caso es mayor porque se trata de un sujeto protegido privilegiado, que es el trabajador. Nunca podrá ser doloso porque entonces imagínense ustedes, va a salir más barato, hablando coloquialmente, matar dolosamente a un trabajador que matar dolosamente a cualquier ciudadano. No puede ser. ¿Okay? Esa no sería la idea de esta ley, ¿verdad? Okay. La pena, como les acabo de decir, prisión de 8 a 10 años. En el segundo párrafo de este mismo artículo 131, en resumen, están las lesiones, ya no la muerte, sino las lesiones. Cuando el empleador o empleador o su representante, mismo sujeto activo, actuando en las mismas circunstancias, ¿cuáles podemos decir? Consecuencia de violaciones graves o muy graves de la normativa legal en materia de seguridad y salud. Son las mismas circunstancias. Haya ocasionado al trabajador, ya no la muerte, sino alguna de estas lesiones. Aquí están mencionadas como discapacidades. La misma LOXIMAC, en los artículos 78 y siguientes, explica claramente en qué consiste cada una de estos daños a la integridad física, distintos a la vida del trabajador. Discapacidad total permanente, discapacidad total permanente que lleve asociada la imposibilidad del trabajador para realizar los actos elementales de la vida diaria. Discapacidad total permanente para cualquier tipo de actividad, algo menos grave. Discapacidad total permanente para el trabajo habitual, algo menos grave. Discapacidad parcial permanente. Discapacidad temporal. Y discapacidad temporal que lleve asociada la imposibilidad del trabajador para realizar los actos elementales de la vida diaria. Diferentes grados de discapacidad, diferentes grados de daño como consecuencia de la violación por parte del patrono de las normativas de seguridad laboral. Dependiendo del tipo de discapacidad, que repito, en esto hay unos médicos en materia de seguridad laboral, expertos, pues, que van a determinar todas estas cosas, y la misma LOXIMAC, esta misma ley, artículo 78 y siguiente, repito, explica en qué consiste cada una de estas discapacidades. Okay. Dependiendo de la discapacidad, será la pena. Vean que la mayor es esta de 5 a 9 años. Luego viene la segunda de 5 a 8, luego 4 a 7, pero luego brincamos a la 6, de 2 a 4. Luego la 4, 2 a 4 años, y la 5, 6 meses a 2 años. Debieron haber puesto la sexta en el número 4 y así, de manera de ir en degradé. Pero bueno, ahí está claramente especificado. Lo importante es que diferentes tipos de daño al trabajador, daño culposo al trabajador, y dependiendo del daño, vean que la lesión que aquí estamos llamando discapacidad se relaciona en esta ley, artículo 78 y siguiente, se relaciona con su posibilidad de realizar trabajos, de desenvolverse laboralmente. ¿Okay? Dependiendo del tipo de discapacidad, repito, se establece la pena. La conducta en este caso, ya la hemos referido de alguna manera, se sanciona, a pesar de lo confuso, porque seguimos con la confusión, el primer párrafo es confuso, el segundo párrafo lo que nos dice es, en la misma circunstancia, es decir, en el mismo texto confuso que ya leímos antes, se sanciona al patrono o su representante que actuando en la misma circunstancia, aquí les añado, es decir, incurriendo en violaciones graves o muy graves de las normas que garantizan la seguridad y la salud en el trabajo, haya ocasionado alguna lesión al trabajador, que le produzca discapacidad total o parcial, permanente o temporal, variando la pena de acuerdo a las características del daño ocasionado, los cuales se describen en los artículos 78 y siguientes de la ley, las famosas discapacidades.
En esta lámina, bueno, aquí está explicado casi todo este delito de manera muy clara. ¿Ok? Sujeto activo, repito, patrón y su representante. Empleador o su representante, dice el tipo penal. Sujeto pasivo, el trabajador. Tipo subjetivo. Les acabo de decir que para la muerte, que es culposa. Aquí, doloso o culposo, lo pongo en interrogante porque aquí hay más la confusión. Ya le voy a decir por qué. Yo de una vez creo culposo. Oye, me niego a creer, aunque es confuso, se vulnera la legalidad, evidentemente, la exerta, porque no está claro. Yo creo que es culposo de todas maneras, pero hay la duda y por eso lo pongo en interrogante. Fíjense. El principal criterio que tomamos en cuenta como para ratificar, en el caso de la muerte, que se trataba de un delito culposo, era la comparación de la pena con el homicidio culposo y con el homicidio doloso del Código Penal. Si hacemos esa comparación en este caso, de cualquiera de estas penas que están aquí, en el artículo, que repito, dependen del tipo de discapacidad. Mire, todas son superiores a las culposas del Código Penal, a las lesiones culposas del Código Penal. Bueno, puede ser culposa, ¿verdad? Pero también son superiores a la gran mayoría de las dolosas. ¿Me explico? Solamente aquí hay una o dos que de repente no, más o menos se equiparan a las levísimas, a las menos graves, si acaso. Pero aquí están más graves. Es decir, el criterio de comparar la pena con la del Código Penal no nos sirve de mucho. ¿Ok? Porque si vamos a tomar en cuenta ese criterio, la conclusión debería ser, bueno, aquí están tanto lesiones dolosas o culposas al trabajador, las dos. Y no puede ser, pues. Mire, hay quienes han interpretado eso así. No, ahí pues, no importa, dolosa o culposa. Aquí sí la diferencia es distinta, aquí la cosa es distinta. Porque aquí se trata del sujeto pasivo, es el trabajador que debe protegerse, que debe desarrollar su actividad en condiciones seguras y el patrón es el responsable, todas estas cosas, ¿verdad? Ok, muy bueno. Y por eso la pena es mayor. No importa que se compare con las culposas, incluso que las dolosas del Código Penal. Mire, si aquí, con esa manera de pensar, si decimos, mire, todo esto que está aquí, no importa el tipo subjetivo, doloso o culposo. Primero, eso de no importa el tipo subjetivo, no. Debe estar claramente establecido. Principio de legalidad, debe decirme claramente de qué está el tipo subjetivo. Recuerden que si no me dice nada expresamente, aplicamos el artículo 61 del Código Penal, que es la regla, la responsabilidad dolosa. Si el legislador quería sancionar a título de culpa, debe decirlo, porque es la vinculación subjetiva excepcional, debe decirlo expresamente. Aquí no me lo dice de manera clara. En todo caso, yo no estoy de acuerdo con eso, que algunos lo opinan así, que aquí meto tanto lo doloso como lo culposo. No, señor, pues una cosa o la otra. Incluso esa conclusión afectaría evidentemente, además, el principio de proporcionalidad de la pena. ¿Cómo yo le voy a aplicar la misma pena a este tipo de delito, lesiones, llamado discapacidad aquí, sea producida culposamente o dolosamente por el patrón? ¿Cómo le aplica la misma pena? Evidentemente afecta al principio de proporcionalidad porque estaría sancionando conductas de distinta gravedad. No es lo mismo producir una discapacidad dolosamente que producirla culposamente. ¿Cómo le voy a poner la misma pena? ¿Ok? De manera que yo considero, tomando en cuenta, bueno, me parece que es una pena bastante alta, ¿no? ¿Ok? Si la comparamos con las otras. Pero siempre lo culposo. ¿Qué pasa? Esta conclusión, mire, no resuelve el problema. El problema de raíz, ¿cuál es? Es una disposición, el 131, que no está clara, afecta la legalidad. Fíjense, tratando de buscar una interpretación para poder aplicar esto. Yo digo que es culposa. Pero fíjese una cosa, si yo, por ejemplo, dolosamente lesiono al trabajador y la lesión se traduce en una discapacidad total permanente, mire, es que como consecuencia, bueno, perdió un pie, perdió la pierna. Esas son lesiones gravísimas de allá del Código Penal. ¿La pena cuál es? La del 414, 3 a 6 años, 3 a 6 años. Mucho menor o menor que la más grave de aquí, 5 a 9.
Vean, en todo caso, a pesar de que hace, mire, lo menos violatorio en cuanto a la comparación con los principios, es decir, que este tipo de lesión del 131 segundo párrafo son culposas, es una conducta culposa, pero sin embargo, si comparamos esta disposición con todo nuestro sistema penal, la proporcionalidad queda muy mal parada. ¿Por qué? Porque hay lesiones dolosas que se le producen a cualquier ciudadano, que la pena va a ser mucho menor que esta. ¿Ok? No, pero es que lo que pasa es que aquí se trata del trabajador. Bueno, ok, sí es verdad, vamos a privilegiarlo. Pero si es el mismo patrono que le produce la lesión dolosa al trabajador, y entonces van a argumentar, bueno, no, mire, Código Penal, la pena es mucho menor. ¿Ok? Entonces, conclusión, tratándose de una materia tan importante, la seguridad laboral, esta es una disposición que, en mi opinión, pone en jaque gravemente al principio de legalidad, en su vertiente de lex certa y al principio de proporcionalidad. ¿Ok? Por cierto, esta Loximac del 2005 mejoró la redacción con respecto a la anterior, a la primera Loximac, que aquello sí era un desastre, ¿no? Aquello era así. Un desastre no, era más fácilmente leerla y ponerla a un lado, esto es inconstitucional. O sea, porque es una cosa, pero que nadie entendía. Pero en todo caso, ratifico, aquí se mantiene el interrogante. Yo creo que es culposo, ¿ok? Pero mire, hay argumentos para dudar. Con mayor seguridad, con mayor certeza, digo, se vulnera, valga la repetición del término, se vulnera la certeza, no está claro y eso afecta la legalidad. La pena, para terminar, como les dije, varía de acuerdo al tipo de discapacidad producido, discapacidad que, como les he dicho, artículo 78 y siguiente. Fuera de este artículo, en la misma LOXIMAP, otras dos disposiciones que establecen delitos. Curiosamente, en disposiciones transitorias de la ley. Fíjense en lo curioso, ¿no? Claro, no tan directas, bueno, son también en esta materia, tienen su incidencia importante. Una, en la disposición transitoria novena, es el delito de omisión de dar aviso al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales sobre un accidente laboral en el que haya fallecido un trabajador. No vamos a ahondar, pero en general, en principio, una obligación administrativa que tiene el patrono de notificar a este organismo accidentes laborales en un plazo determinado. Si no lo hace, hay una multa por allá administrativa, ¿verdad? Pero si omite hacerlo en el plazo previsto y se trata de un accidente laboral en el cual murió un trabajador, se configura el delito. Igual, en la disposición transitoria décima, establece el delito de suministro de datos falsos en declaración sobre accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Igualmente, cuando se produce un accidente de trabajo, cuando se tiene conocimiento de una enfermedad producida como consecuencia del trabajo, el patrono y también otras personas pueden declarar, el patrono está obligado a presentar la declaración, pero también cualquier otra persona, el mismo trabajador puede decir, mire, me acabo de enfermar allá. Puede denunciarlo, puede declararlo en el Instituto de Prevención, Salud y Seguridad Laboral. Si en ese acto, es decir, al realizar la declaración, bien sea el patrono, bien sea el trabajador, algún familiar, cualquier particular, pues que haya ido a informar, a declarar, mire, hubo un accidente de trabajo en tal parte, hubo una enfermedad laboral en tal parte, suministra datos falsos, se configura el delito. ¿Okay? Las penas son bastante bajas. En los dos casos, 1 a 2 años de prisión. Lo de la ubicación en transitoria, que yo recuerde, oye, esto como que es el único caso que yo he visto así, ¿no? Lo que pasa es que lo transitorio se convirtió, esto es del año 2005, se convirtió en permanente, ¿no? Es porque los tipos penales la disposición transitoria novena y en la décima comienzan así. Hasta tanto no se reforme el Código Penal, quien está obligado a declarar tal y tal cosa. Hasta tanto no se reforme el Código Penal, quien suministre datos, informaciones o medios de prueba falsos. Es decir, comienza con el hasta tanto se reforme el Código Penal y eso es lo que tiene que ver con lo transitorio. Lo que pasa es que precisamente que el Código Penal no se ha reformado en ese aspecto y esto transitorio pues ya tiene, ¿qué? 15 años. Estas disposiciones transitorias. Ok. Con esto, muy breve, pues, porque es poca la materia, terminamos el tema 5
de la unidad 2. Nos quedaría para una próxima oportunidad el tema 6, que tiene que ver con delitos informáticos. Entonces, próximamente otro video con los delitos que afectan el orden económico en esa materia, previstos en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Hasta una próxima oportunidad.